¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video vamos a hacer la dinámica de preguntas y respuestas. Si usted quiere participar en esta dinámica, pues puede seguirme en esta cuenta. A veces va a estar un invitado, a veces no, como este día. Y yo voy a tratar de dar mi opinión o responder algunas de las preguntas más votadas, algunas al azar. Y pues ya sabe, por aquí. Y antes de nada, antes de comenzar, quiero felicitar a todos los programadores y programadoras porque hoy es el 256 día del año, es decir, el día del programador. Se celebra ya que 2 elevado a la 8 es 256. Es decir, la combinatoria que se pueden hacer con 8 bits o un byte es 256. Es decir, hoy es su día, celebrarlo, tomar cerveza. Vamos a comenzar con la pregunta más votada de Edwin Eisen. Edwin, ¿cómo saber que estoy haciendo código espagueti? ¿Me ayudas, Nicolás? Bien, el punto aquí es, ¿qué es código espagueti? Código espagueti es un antipatrón de diseño. Es decir, cuando tu código comienza a parecer un espagueti. ¿Pero qué significa esto? Que tu código comienza a ser caótico. Es decir, tu código ya no es legible. Si tú quieres hacer un cambio, para encontrar cómo responde este código es difícil, complejo. Imagínate que no estás utilizando programación orientada a objetos, sino que tienes todo el código en solamente un archivo. Encontrar un cambio posterior en este mismo archivo que no tiene una estructura fija va a ser complejo. Imagínate que no estás utilizando ni funciones, no estás utilizando nada, sino que es un código estructurado, un código que simplemente es lineal, secuencial. Imagínate estar modificando este código. Tienes que abrir el código un año después y vas a decir, diablos, ¿cómo está esto? En cambio, si usted organiza su código en clases, por ejemplo en programación orientada a objetos en clases, o en funciones, si es programación funcional, va a tener una manera más rápida de encontrar qué hace qué cosa, ya que una clase va a tener una responsabilidad. La clase va a tener una responsabilidad quizá de hacer la conexión a base de datos. Entonces, si hay un problema con esa conexión o hay un cambio sobre la conexión, vas a ir directamente a ese apartado. En cambio, si tuvieras un código espagueti, tendrías que estar viendo el código directamente y decir, diablos, ¿dónde está esto? Ahora, cuando usted tiene un sistema más grande, a pesar de que esté utilizando objetos o clases para organizar su código, va a tener la problemática de que podría terminar siendo quizá no espagueti, pero sí una lasaña. Una lasaña ya que está por capas separado, pero estas capas son caóticas. El punto es, ¿cómo se soluciona esto? Pues hay unas técnicas llamadas patrones de diseño, hay técnicas llamadas arquitectura de software. Esto te va a ayudar a que tu código sea menos caótico. El código espagueti, para identificarlo, es cuando tú tardes mucho en encontrar cómo se tiene que cambiar algo. Si tardas mucho en encontrar eso, tu código está tendiendo a ser espagueti. No creo que no exista un programador que no haya hecho código espagueti. Todos hemos hecho código espagueti, pero nuestro trabajo es mejorar, ir avanzando y hacer menos espagueti. Otra de las buenas prácticas que puedes tener para evitar código espagueti es hacer los principios SOLID. Yo de hecho hice una serie de, ahorita van 3 videos, próximamente agregaré otros 2. Estos te van a ayudar a que tu código sea más legible, tenga mejores prácticas, sea sobre todo más entendible para otros programadores. Ahora, el punto de los patrones de diseño es como si tú tuvieras una técnica la cual ya está preparada, pulida, resumida para resolver un problema en específico. Usted cuando va a ver un código de alguien y ve que este está utilizando un patrón de diseño, si usted conoce ese patrón de diseño, es decir, automáticamente su cerebro ya sabe qué es lo que está resolviendo ese patrón de diseño. Por lo cual su código ya está a usted traduciéndole la esencia, el simbolismo del problema, simplemente porque es un patrón de diseño. Dices, oh, wow, aquí está resolviendo esto en específico. Aquí estamos evitando código espagueti, ya que estamos evitando estar lidiando directamente en el código. Es decir, rápidamente podemos identificar dónde se hacen ciertas cosas, ciertas funcionalidades. Es por eso que te recomiendo meterte a patrones de diseño, te recomiendo también meterte a principios SOLID y sobre todo también la convención de tu código, es decir, cómo hay que nombrar las cosas dependiendo la tecnología, ya que dependiendo de la tecnología hay reglas de cómo se tiene que nombrar una función, una variable, y eso te va a ayudar bastante, sobre todo cuando trabajas con equipos grandes. Yo tengo un curso de patrones de diseño, ahí está en la descripción. Marcelo B90. ¿Es posible aprender y ser un profesional en programación y ser contratado por grandes empresas, Amazon por ejemplo, siendo autodidacta? Bien, yo creo que es posible, siempre es posible, pero no es fácil. Es decir, una cosa es que usted sea autodidacta o crea ser autodidacta y otra cosa es que lo sea. Y aquí hay otra cosa. Usted que está enfocándose a aprender. Puede ser autodidacta, pero si está aprendiendo cosas que no le van a pedir a esas grandes empresas, pues igual tampoco vas por el camino correcto. Lo que yo te recomiendo es, en primera, si es posible. En segunda, no es fácil.
En tercera, te recomiendo acercarte a personas que están trabajando ya ahí. Sobre todo en Twitter hay muchísimas cuentas de personas que están compartiendo sus experiencias en esas empresas. Muchas de estas personas no tienen título profesional, muchas de estas personas son obviamente autodidactas, pero sobre todo para que te acerques a realmente el escenario real. Yo, en mi experiencia, lo que he conocido, personas que trabajan en estas empresas grandes, prácticamente la mayoría tiene título universitario, pero no digo que sea necesario. Hay pocas personas que yo conozco que no tienen el título universitario, por lo cual obviamente es posible llegar a esas empresas sin un título universitario. Siendo autodidacta, todo programador debería tener esa práctica de comenzar a ser autodidacta, no tener una dependencia de un maestro. Es importante tener un mentor, pero es más importante comenzarte a independizar en cómo tú estás aprendiendo, ya que la mayoría de veces hay que andar buscando soluciones por tu cuenta. No tienes que depender de que alguien saque un video, de que alguien saque un curso, sino que la solución, el tiempo de la entrega del proyecto, tiene que estar de ya. Entonces es importante ser autodidacta. Estés en una gran empresa, estés en una pequeña empresa, seas independiente, es importante ser autodidacta. Ahora, entender que ser autodidacta es no tener dependencia a que alguien te enseñe. Es decir, tú vas a buscar en las fuentes de información, pero por tu cuenta, tú vas a ponerte a practicar, tú vas a ponerte a ver cuáles son tus deficiencias, qué es lo que te falta del artículo que estás leyendo para aprender, qué cosas no entiendes, pues busca esas cosas que no entiendes. Siempre tienes que ir a lo fundamental antes de lo complejo. Y ser autodidacta es eso, no tener una dependencia sobre otra persona. Aparte de ser autodidacta, yo creo que es importante entender los fundamentos de la tecnología que estés manejando. Es decir, si estás trabajando con JavaScript, entender los fundamentos de esta tecnología. Si estás trabajando con Angular, entender JavaScript, entender TypeScript, entender cómo se mueve Angular, por ejemplo. Si estás trabajando con el backend, entender los fundamentos del backend, que no solamente es amarrarte al lenguaje de programación, sino entender de qué va el backend. Ya que en estas empresas vas a llegar a tener entrevistas de 3, 4, 5 procesos, de muchos van a ser técnicos, y sobre todo hay también esa etapa de algoritmia. No digo que en todas las empresas esté, pero no te sobra no saberlo. Es decir, algoritmia es saber hacer soluciones de algoritmos. Te ponen, buscarme en este arreglo, hacer un arreglo que se mezcle con otro arreglo, que se ordenen estos dos arreglos y al final tengas un arreglo final mezclados, o hacer un algoritmo de ordenamiento tan sencillos que suenan, pero de repente en el momento de la entrevista uno se cierra. Entender también de metaheurísticas es importante. No te digo que te las aprendas, pero sí que practiques con eso. Tampoco es que sea de a fuerza, sino que el conocer de este tipo de cosas, sobre todo también estructura de datos, no te va a hacer mal. De hecho, te va a hacer más bien que mal. Y pues ese es mi consejo. Brian pregunta, ¿es mejor saber inglés primero, programar después? Mira, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Programar es un tema y el inglés es otro tema. Y no son enemigos. De hecho, yo lo que te recomiendo es, si estás aprendiendo a programar también y no sabes inglés, comiénzate también a adentrarte al inglés. Es decir, para aprender inglés, lo más recomendable es ir a un curso presencial, ya que ahí te van a corregir muchísimo la pronunciación. A mí me sirvió mucho ir a una escuela presencialmente, más de un año fui, y ahí me ayudó bastante estar hablando con personas todo el tiempo, estar practicándolo. A mí me sirvió bastante. A lo que voy, el inglés no es enemigo de estar aprendiendo programación. De hecho, está casi a la par de que te va a ayudar, porque vas a estar practicando viendo el contenido de programación. De hecho, la mayoría de contenido de programación va a ser en inglés. La documentación va a salir primero en inglés. Es decir, a final de cuentas, el estar estudiando las dos cosas a la vez va a ser ayuda mutua, porque vas a estar leyendo artículos en inglés, vas a estar escuchando quizás personas hablando en inglés, hablando sobre un tema. Sobre todo los temas más complejos y avanzados están en inglés. Yo cuando estoy aprendiendo algo regularmente tengo que verlo en inglés, ya que en español no hay, temas avanzados no hay tantos. Entonces el punto aquí es que no son enemigos, puedes aprender los dos a la vez. Ahora, ¿tienes que aprender inglés? Tienes que aprenderlo. Sobre todo si estás en esta parte de la programación, porque a final de cuentas trabajes en una empresa que hable en inglés o no, te va a servir para cuestiones de aprendizaje, porque el material va a estar en su mayoría en inglés. Entonces, a final de cuentas es otra arma que vas a tener. No son enemigos, puedes aprenderlo a la vez. Yo lo que te recomiendo, yo no soy maestro de inglés, pero yo lo que te recomiendo, según mi experiencia, es ir a una institución si puedes pagarla, porque son caras, también ese es el problema, son caras. Si no puedes, pues hay una aplicación llamada Duolingo, hay también canales de inglés de YouTube, pero a mí lo que me sirvió bastante para tener
reforzamiento en el inglés es escuchar podcasts. Podcasts en inglés y noticieros en inglés. Porque los podcasts en inglés, sobre todo los noticieros, hablan el inglés de una forma muy clara. Entonces esto te va a ayudar bastante. Y también otra de las cosas que a mí me sirvió bastante fue escuchar audiolibros. Audiolibros en inglés de libros que yo ya había leído. Es decir, yo ya había leído un libro en español y el audiolibro, pues yo ya más o menos tenía la idea de que lo que estaba diciendo, y cuando una palabra no la entendía, iba y la buscaba. Eso también es importante. Si usted no entiende algo, irlo a buscar. Y sobre todo también te recomiendo leer libros en inglés. Aparte de los audiolibros, leer libros en inglés. Te ayuda bastante, sobre todo también para estar pensando en inglés todo el día. Es decir, si estás aprendiendo inglés, pásate todo el día, todo tu celular, todo lo que estés trabajando a inglés. Eso también te va a ayudar bastante. Y por último, lo más importante que creo es perder la pena, perder la vergüenza al hablarlo. Todos hablamos el inglés de la mierda. Siendo latinos, la mayoría vamos a hablarlo de la mierda. Entonces, no te asustes si tú lo hablas mal. Es imposible que pronuncies todas las palabras de inglés bien. Es imposible. Entonces, perder la pena, perder la vergüenza. Cuando estés en el mundo laboral, donde estén muchas personas que estén hablando en inglés, pero que no sea su lenguaje natal, te vas a dar cuenta que muchos hablan el inglés mal. Pero mientras tú puedas entender a la persona y esa persona te pueda entender, no pasa nada. De hecho, al final tú vas a ir puliendo esto con el tiempo. No pasa nada. Al final, pues se aprende cagándola. Rafael Navarro, ¿qué es un objeto? Bien, en la programación orientada a objetos, al final, sea la idea inicial no era tanto como lo que estamos viendo ahorita, la programación orientada a objetos, que tenemos clases, objetos, pero al final lo que tenemos. El punto, ¿qué es un objeto? Un objeto es una entidad, es un tipo de dato abstracto. Un objeto es una entidad, una estructura de datos que tiene propiedades y tiene métodos. Bien, el objeto lo que está haciendo prácticamente es resumir abstractamente lo que lo conforma, que puede ser qué es lo que tengo y qué es lo que hago. Un objeto en la programación es eso. Tienes un objeto que va a ser la conexión a la base de datos, pues ¿qué es ese objeto? ¿Qué es lo que tiene? Tiene una cadena de conexión, tiene un usuario, tiene un password, tiene un puerto. ¿Y qué es lo que hace? Conectarse. Eso es un objeto. La abstracción de qué es lo que hace una entidad. En la programación orientada a objetos, entender esto es básico, pero a muchas personas se les complica ya que tenemos quizá una noción de otro paradigma cuando entramos a la programación orientada a objetos. De hecho, he visto esto, le pasa muchísimo a las personas que vienen de JavaScript y comienzan con TypeScript, que están acostumbrados a trabajar con un lenguaje muy flexible y de repente viene TypeScript y te dice, no papá, aquí hay que nalguear las cosas, hay que nalguear las estructuras de datos, hay que definir las estructuras de datos. Y es cuando a las personas se les comienza a complicar entender el significado del objeto. Ahora, pasarse de JavaScript a un lenguaje más tipado, más puro en programación orientada a objetos, es C Sharp, Java o C++, que a final de cuentas cada uno tiene sus cualidades distintas, es cuando comienzan a complicarse la vida, porque vienen con un pensamiento distinto, un pensamiento de prototipos de JavaScript muy flexible, y llegan acá y de repente dicen, diablos, tengo que hacer una clase para hacer esto. En JavaScript no necesitaba crear una clase. El punto es entender que el objeto a final de cuentas es una estructura definida que le va a decir a tu software o a tu código que esté trabajando con estos objetos qué es lo que tiene y qué es lo que puede hacer. Es eso. Z pregunta, ¿crees que tu eficiencia aumenta cuando trabajas con cerveza? Pues sí, güey. Darubin pregunta, ¿cómo saber qué tecnología usar en un desarrollo? Bien, a final de cuentas, las tecnologías hay muchísimas, y muchísimas de estas tecnologías para hacer un desarrollo en especial te van a servir, es decir, te pueden servir 2, 3, 4, 5 y vas a llegar al mismo objetivo. El punto aquí es, yo creo que es un tema más subjetivo. Es decir, vas a hacer algún desarrollo que involucre Internet de las Cosas, acercarte a qué tecnologías son las que están más utilizadas en Internet de las Cosas. No te vayas por el tema de que, esta tecnología es nueva, esta tiene un año y se ve interesante. No, vete por el tema más bien de estas tecnologías ya tienen un poco de tiempo, ya tienen una gran comunidad, porque te vas a enfrentar a errores y esos errores vas a tener que buscarlos y vas a tener que encontrar personas que hayan corregido esos errores, y sobre todo ese es el problema, que el desarrollo es de repente caótico. A veces vas a tener problemas por que no esperabas, que simplemente tu algoritmo está bien, pero la tecnología está fallando por algo. Vas a tener que bajar quizá una dependencia, un paquete,
Y eso es donde entra la parte de necesitas una comunidad detrás. La comunidad me refiero a personas que estén utilizando esta tecnología, estén publicando artículos, estén haciendo respuestas en Stack Overflow sobre los problemas que han pasado. Ya que cuando trabajas con tecnologías muy exóticas, el problema va a ser ese, que van a tener problemas y no vas a poder encontrar solución a esos problemas. Las tecnologías no son perfectas, hay que entender eso. Por eso el escoger una tecnología tiene que ir de la mano que es una elección. Por ejemplo, vas a hacer un backend, puedes utilizar los lenguajes más utilizados. ¿Para qué te complicas la vida con cosas exóticas? Puedes utilizar C Sharp, Python, PHP, Java para un backend. Puedes utilizar cualquiera de esas tecnologías que son más utilizadas porque vas a encontrarte con problemas y tiene una comunidad muy grande detrás, la cual te va a poder ayudar si encuentras un problema en tu software. Igual en el frontend, no te digo que sea mejor Angular o React o Vue o Svelte o etcétera. No te digo que una sea mejor, sino que acércate a esas tecnologías que tienen muchísima comunidad antes de meterte a cosas extrañas como Blazor. No, Blazor también es buena. Pero el punto es ese, entender que a final de cuentas tú vas a poder llevar el desarrollo con la tecnología A, con la tecnología B o la C. Pero ir con una tecnología muy exótica te va a complicar las cosas. No digo que no puedas, pero al final te va a complicar más las cosas y la complicaciones que vas a tener va a ser tiempo que te va a afectar en tu bolsillo. Por eso es importante no fanatizarse con tecnologías, entender también que hay tecnologías más aptas para ciertos requerimientos que otras. Y no es que haya siempre una sola tecnología, va a haber tecnologías. Es decir, al final tenemos para elegir y eso es bueno. Y pues nada, si les gusta este tipo de videos, pues dejarme un pulgar arriba, dejarme un comentario, seguirme por acá, si es por acá, ya que por ahí voy a hacer este tipo de dinámicas donde a veces vamos a tener un invitado, a veces no, como hoy, que estoy solito. Y hay una gran lista ya de invitados confirmados que van a ser secretos y van a irse anunciando el mero día de su estreno de video. Ya saben, si quieren participar, aquí. Mi nombre es Héctor de León y feliz día del programador.